días, queridos hermanos. Qué alegría el poder estar en una oportunidad más con cada uno de ustedes para seguir aprendiendo cada vez más y más de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que, como siempre hacemos, vamos a empezar orando y encomendando este tiempo en las manos de nuestro gran Dios. Así que voy a pedirte que puedas tomar un tiempo, que puedas abrir tu corazón y pedirle a tu Dios que Él pueda hablar a tu vida a través de esta enseñanza. Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos das de con total libertad, Señor, poder aprender y escudriñar tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Utiliza, Señor, esta enseñanza para hablar, para corregirnos, para animarnos, Señor, a poder seguir adelante. Queremos escucharte a ti. Utilízame, Señor, como un instrumento útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que creo que como creyentes, como iglesia, nunca debiéramos de olvidar y siempre debiéramos de tener presente. Pero para empezar voy a ilustrarlos con una pequeña historia que es bastante conocida y estoy más que seguro que cada uno de ustedes ya la ha escuchado. Pero es bueno recordarla y meditar y nos va a servir como una introducción que nos va a llevar al tema que vamos a estar estudiando. Dice así esta historia. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía penado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Qué linda historia. Esta historia es conocida como las huellas en la arena. ¿Te ha sucedido alguna vez algo similar? ¿Que has estado pasando por momentos difíciles, adversos en tu vida y que pensaste que tal vez estabas solo y que Dios te había abandonado? ¿Qué es lo que podemos aprender acerca de esta historia de nuestro Dios? ¿No podemos ver claramente reflejada la fidelidad de nuestro Dios y que podemos conocer a un Dios que es fiel en nuestras vidas? Que en momentos difíciles capaz que nos hemos sentido como esta persona de la historia. Pero qué lindo es saber que aún en esos momentos difíciles, esas huellas que nosotros podíamos ver tal vez en la arena no eran las nuestras, sino las de nuestro Dios, porque Él nos tenía en sus brazos. Por eso que hoy estaremos estudiando en la segunda carta a Timoteo sobre esta cualidad de Dios, que es su fidelidad y cómo el apóstol Pablo le cuenta a su amado Hijo en la fe acerca de que su Dios es un Dios fiel. Y vamos a estar respondiendo a la pregunta de qué manera experimentó el apóstol Pablo la fidelidad de Dios y al mismo tiempo el poder reconocer en nuestras vidas la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al versículo 18. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al versículo 18. Dice de la siguiente manera: En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para entender un poquito, vemos que el apóstol Pablo, luego de aconsejarle, luego de advertirle a Timoteo que se cuide de Alejandro el herrero porque se oponía al ministerio, se oponía a la sana doctrina en versículos anteriores que venía relatando, vemos ahora en este sentido que el apóstol Pablo vuelve a enfatizar o contar a Timoteo acerca de la situación en la cual él se encontraba. Y lo que menciona en el versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Parte de lo que él comienza a contar, sí, es que lo habían abandonado, que él estaba solo. Pero ahora, ¿a qué se refiere con su primera defensa? Vemos que en la justicia del Imperio Romano todo acusado tenía derecho a dos audiencias. Una en la que el juez conocía al acusado y escuchaba la defensa. Y dependiendo de ello, si no podía llegar a una conclusión o una sentencia de inocencia o culpabilidad, se hacía una segunda audiencia. Ahora, es en esta primera audiencia donde el apóstol Pablo exponía su defensa, que él decía que lo habían dejado solo. Ahora, ¿en qué sentido el apóstol Pablo estuvo solo? En el sentido de que ninguno de sus amigos o colaboradores lo había acompañado en el juicio o en su primera defensa. Es muy probable que nadie haya querido tal vez testificar en favor del apóstol Pablo por las consecuencias que podrían tener. Sabemos que no era nada fácil el estar asociado con el apóstol Pablo porque podías correr con su misma situación, podía ser encarcelado o aún eh, ser destinado a la muerte. Por eso en este sentido vemos que el apóstol Pablo se sentía solo. Ahora, no era solo el hecho de que no estuvieran en su primera defensa, sino que lo habían abandonado. Te pregunto, ¿te ha tocado vivir alguna injusticia en la que esperabas a tus amigos o familiares que te apoyaran o testificaran en tu favor, pero no lo hicieron? ¿Te has preguntado por qué no lo hicieron? ¿Cómo te sentiste? Creo que cada uno de nosotros ha pasado por diferentes adversidades, dificultades, momentos difíciles, donde esperábamos tal vez que ciertas personas puedan estar ahí con nosotros. Pero lastimosamente muchas veces hemos sentido que hemos estado solos y que tal vez todos nos habían desamparado. Y de seguro que el sentimiento no ha sido nada bonito. Pero esto también nos lleva a pensar, y en el estudio de la segunda carta a Timoteo también vemos que el apóstol Pablo decía que Lucas y Onesíforo le habían hecho compañía. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es que el apóstol Pablo estuvo solo si él menciona que Lucas y Onesíforo no lo habían abandonado y que ellos lo habían confortado y habían estado con él? Lo cual nos quiere decir que en el momento, que es lo más probable, que en su primera defensa, tanto Onesíforo como Lucas no estaban en Roma o en compañía del apóstol Pablo. Ahora, según el versículo 16, ¿cuál era el deseo o pedido del apóstol Pablo con aquellas personas que lo habían abandonado en su primera defensa? Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado esto en cuenta. Me llama bastante la atención la respuesta del apóstol Pablo a la falta, ¿sí?, que cometieron tal vez sus amigos, sus colaboradores con él. En vez de que él esté molesto, en vez de que él ore al Señor, tal vez para que él pueda rendir cuentas con aquellas personas por lo que le hicieron, por cómo lo habían abandonado, por haberlo dejado solo, el apóstol Pablo dice: no les sea tomado esto en cuenta. Y pensando en esto, ¿recuerdas que otros personajes bíblicos expresaron a Dios lo mismo que el apóstol Pablo pidió para aquellos que lo habían abandonado? De seguro rápidamente se te viene a la mente Jesús. En Lucas capítulo 23, versículo 34, vemos que Jesús dice, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podríamos nosotros mencionar, pero bueno, es Jesús.
Pero otra historia, otro personaje bíblico que podemos ver en este sentido es la vida de Esteban. En Hechos capítulo 7, versículo 60, vemos a Esteban cuando él estaba siendo apedreado, que él dentro de su oración, dentro de lo que habla, dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso me llevaba a preguntarme, ¿y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo hubiéramos reaccionado si hubiésemos estado en el lugar del apóstol Pablo? Si hubiésemos estado en el lugar de Jesús, si hubiésemos estado en el lugar de Esteban, ¿cómo hubiésemos reaccionado? En los anteriores mensajes habíamos enfatizado bastante acerca del poder vivir en amor y no en pecado. Y podemos ver en estos grandes hombres de Dios cómo vivían en amor, cómo podían reflejar en sus vidas ese amor que tanto ellos predicaban y compartían a los demás. Pero algo interesante de notar en la vida de estas personas es que cada una de ellas estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa es la clave para que ellos puedan vivir en amor y amar con ese amor sacrificial como Cristo nos amó. Qué lindo es que nosotros podamos ser conocidos de esta manera. Qué lindo sería que nosotros, ante aquellas personas que nos lastiman, que nos ofenden, que nos calumnian, que nos hacen daño, que buscan nuestro mal, en vez de estar molestos, enojados y pedirle al Señor que Él rinda cuenta con ellos o que Él los pueda vengar, podamos tal vez orar de esta manera y decirle, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros con aquellas personas que nos hacen daño? Recordando lo que hemos estudiado en anteriores mensajes. En Mateo capítulo 5, versículo 44, nos dice lo que deberíamos de hacer. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Versículo 45. ¿Te das cuenta lo que es nuestra tarea, nuestro trabajo? ¿Cómo debería de ser nuestra reacción? La pregunta es, ¿reaccionamos de esta manera? ¿Somos de reaccionar cuando nos hacen el mal haciendo bien? ¿Somos de orar por aquellos que nos ultrajan? ¿Somos de bendecir por aquellos que nos hacen daño? ¿Perdón? ¿Es esta tu actitud? ¿Es esto lo que reflejas en tu diario vivir con aquellos que te ofenden? ¿Cuánto nos hace falta el poder vivir como vivieron estos grandes hombres de Dios? Porque ellos vivieron en dependencia y en íntima comunión con Cristo. Y eso se podía ver reflejado en su vida. Por eso que el apóstol Pablo, viendo ahí el versículo 17, él podía notar algo. Necesitamos nosotros actuar de esa misma manera. Pero el apóstol Pablo en el versículo 17 reconoce algo más. No solo que lo habían desamparado, no solo que lo habían dejado solo, lo habían lastimado, lo habían herido, sino que en el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El apóstol Pablo reconoce que a pesar de que las demás personas lo habían desamparado, lo habían dejado solo, el Señor nunca lo dejó solo. Nuestro Señor Jesucristo no lo había abandonado ni desamparado, sino que estuvo con él cuando nadie más lo hizo. Y si hoy estás pasando por una situación difícil, una situación adversa en tu vida, necesitas recordar que el Señor está a tu lado. Necesitas recordar que no importa si las demás personas te desampararon, no importa si crees estar solo, el Señor está contigo. Es lo que el apóstol Pablo pudo reconocer y experimentar en su vida, y es lo que deberíamos de experimentar nosotros en aquellas situaciones difíciles y adversas por las cuales tal vez estamos pasando y que creemos que estamos solos. ¿Recuerda la historia de las huellas en arena?
Son en esos momentos difíciles, cuando pensamos que estamos solos, que podemos recordar que el Señor está con nosotros. Y cuando estamos desvaneciéndonos, es Él que nos carga en sus brazos. Puedes reconocer en situaciones difíciles de la misma manera como el apóstol Pablo reconoció que el Señor estuvo a su lado. Ahora, la pregunta también que debemos de plantearnos es, ¿cuál era el motivo que Jesús menciona por el cual el Padre no lo había dejado solo? En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29, vemos a Jesús mencionando algo que es muy importante. Él dice que el Padre nunca lo había dejado solo, pero nos dice el por qué no lo había dejado solo. Y en ese pasaje Jesús menciona y dice, porque siempre hago lo que a Él le agrada. El Padre no lo había dejado solo porque Jesús hacía lo que a Él le agradaba. Y si nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, tanto en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, vamos a ver por qué el apóstol Pablo estaba siendo enjuiciado, por qué el apóstol Pablo estaba encarcelado. Dice 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En Efesios capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo también reconoce lo mismo, que él estaba encarcelado por la causa de Cristo, era preso por causa de Cristo. Eso quiere decir que era prisionero por obedecer y agradar a Dios, por estar cumpliendo con el propósito y llamado que Dios le había dado. Es por eso que el Señor estaba a su lado, es por eso también que Él se estaba esforzando por cumplir con aquello que Dios le había encomendado, y no importando dónde Él esté, el Señor estaría con Él. Y esto nos ayuda a poder recordar un pasaje muy conocido como es Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vemos la promesa ahí de que el Señor va a estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, porque donde nosotros estemos es donde el Señor quiere que estemos. ¿Por qué? Porque vemos esto. Versículo 8 le dice que debe de meditar en la palabra de Dios de día y de noche y que se esfuerce por cumplir y poner por obra todo lo que dice en su palabra. En pocas palabras, valga la redundancia, el Señor va a estar tanto con Josué, tanto con el apóstol Pablo, tanto con Esteban, tanto contigo o conmigo si nosotros estamos cumpliendo y obedeciendo y esforzándonos por cumplir con el propósito que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿estás cumpliendo con tu llamado? ¿Estás cumpliendo con el propósito que el Señor te da? La promesa que el Señor nos hace es que si nosotros nos esforzamos, si somos valientes en cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer, Él iba a estar con nosotros y nunca nos iba a dejar solo. ¿Es esto lo que vemos con Jesús? ¿Es esto lo que vemos con Josué? ¿Y es esto lo que vemos con el apóstol Pablo? Jesús también había pasado por la misma experiencia que tanto tú puedes estar pasando ahora como también las he pasado yo, como las hemos pasado casi todos. Hemos pasado por momentos difíciles donde hemos sentido que hemos estado solos, donde hemos sentido que las demás personas nos han abandonado, donde hemos sentido que tal vez nadie nos hace compañía, de que todos tal vez se fueron. Pero no importa si todos nos dejan, no importa si todos se van, con tal de que nuestro Señor esté con nosotros. En Juan capítulo 16, versículo 32, miren lo que Jesús menciona y dice en este pasaje.
La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Eso es algo que debemos de recordar y reconocer siempre en nuestras vidas. Nos pueden dejar solo las demás personas, pueden estar todos en nuestra contra, pero lo que no debemos de olvidar y lo que no debes de olvidar en ningún momento es que el Padre está contigo. Dios está contigo. Nuestro Señor Jesucristo está contigo. Porque vivimos para agradarle, porque Él nunca nos abandona, porque Él está con nosotros, porque podemos ver su fidelidad a diario en nuestras vidas. Te pregunto, ¿puedes estar seguro que el Señor estará contigo aunque todos te abandonen y te dejen solo? ¿Puedes estar seguro que el Señor estará contigo aunque todos te abandonen y te dejen solo? Y añadiendo esa pregunta, ¿por qué tendría que estar contigo el Señor? ¿Estás viviendo para agradarle y haciendo su voluntad como el apóstol Pablo lo estaba haciendo? Y que podía reconocer y que podía estar seguro de que el Señor estuvo a su lado y no lo dejó solo. Fíjense qué más reconoce el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente menciona y dice, bueno, el Señor estaba conmigo y no me abandonó, no me dejó solo. Pero fíjense lo que él menciona. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo el poder leer en estas palabras y ver que no es algo simplemente que sucedió en el pasado, que sucedió con estos grandes hombres de Dios, sino que son cosas que nosotros hoy en día podemos experimentar. Y qué lindo sería que en estas situaciones difíciles en las cuales estamos viviendo, que podamos reconocer esta realidad, que el Señor está a nuestro lado, pero no solo eso, que sino que Él nos está dando fuerzas. No solo Jesús, no solo el Señor estaba con el apóstol Pablo, sino también él reconoce que Jesús lo había fortalecido o que él le había dado fuerzas para atravesar esa situación difícil y adversa en tu vida. Te das cuenta que esa situación difícil por la cual estás pasando y que ahora tal vez sientes desfallecer, pero sigues luchando, sigues manteniéndote firme. No es porque tú tengas la fuerza o la capacidad, sino porque son las fuerzas que el Señor te está dando para poder sobrellevar y atravesar esa situación adversa y difícil por la cual hoy puedas estar pasando. Por eso el apóstol Pablo podía decir, como decía en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él tenía su confianza puesta en Cristo y era Cristo quien le daba la fortaleza, la fuerza para poder sobresalir a cualquier situación o adversidad que se le presente. El apóstol Pablo había experimentado muchas veces la fidelidad de Dios en su vida. Él podía reconocer que todas las situaciones difíciles por las cuales él había pasado, él podía sentir y experimentar la fidelidad de Dios porque era Dios quien lo fortalecía para poder vencer todos esos obstáculos, por más adversos y difíciles que sean. Es Dios quien te va a fortalecer si tú estás esforzándote por cumplir y haciendo su voluntad. Te pregunto, ¿recuerdas alguna situación en donde pudiste experimentar la fidelidad de Dios al ser fortalecido? ¿Estás hoy pasando por una situación difícil en tu vida? ¿Será que puedes reconocer la fidelidad de Dios o la fortaleza y la fuerza de Dios en estos momentos difíciles? Pero también podemos reconocer en estos pasajes por qué o cuál era la finalidad por la que el Señor estaba al lado del apóstol Pablo y le había dado fuerzas. Fijémonos, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, vemos el propósito, finalidad, para que por mí fuera cumplida la predicación
y que todos los gentiles oyeran. Vemos algo importante dentro de esto y lo que veníamos mencionando. El Señor le había dado fuerzas al apóstol Pablo, estaba con él, estaba fortaleciendo su vida con un propósito, y ese propósito era para que el apóstol Pablo cumpla con lo que Dios le había encomendado hacer, que era predicar el evangelio a los gentiles, como lo vemos bien en Hechos capítulo 9, versículo 15. Y de esa manera reconoce que había sido librado de la boca del león o librado del peligro de la muerte. Por eso dice, y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. ¿Te das cuenta que es Satanás que está como león rugiente buscando a quien devorar? Como bien dice en 1 de Pedro 5:8. El Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar a aquellas personas que estén débiles, que estén alejadas de su Señor, que no estén cumpliendo con la voluntad del Padre. El apóstol Pablo podía reconocer que Dios lo había preservado en esa oportunidad para que siga cumpliendo con el propósito que él tenía. Por ese motivo, el apóstol Pablo podía testificar y podía contar a Timoteo sobre la fidelidad de Dios. Te pregunto, ¿tú puedes testificar y contar a tus hermanos, a todo el mundo, a tu congregación, acerca de la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Qué testimonios tenemos para contar en estas adversidades, en estos momentos difíciles que estamos viviendo acerca de la fidelidad de Dios? ¿Cómo el Señor te ha fortalecido? ¿Cómo has podido experimentar esa fidelidad de Dios en tu vida? Por eso te pregunto que puedas reflexionar, que puedas pensar. ¿Recuerdas de qué peligro o adversidad te ha librado el Señor para que cumplas con el propósito que Él te ha encomendado? ¿A quién deberías hoy testificar de la fidelidad de Dios en tu vida y que sirva como testimonio, como ejemplo, como ánimo, para que otras personas también puedan aferrarse a su Señor y puedan tener la oportunidad también de testificar y experimentar la fidelidad de Dios en sus vidas? Te pregunto, ¿qué deberías de comenzar a hacer hoy para ser fiel al Señor? De la misma manera como Él te ha demostrado su fidelidad. Recuerda que tu Dios es un Dios fiel. Él está contigo. No importa los momentos difíciles o adversos que estemos pasando, Él no te desamparará ni te dejará. Él ha sido fiel, es fiel y será fiel. La pregunta es, ¿estás tú siendo fiel con tu Señor? Recuerda, el Señor es fiel, Él no te abandona, aunque todos lo hagan. Pensando en esto, luego que el apóstol Pablo testificara de la fidelidad de Dios a Timoteo, explicándole cómo el Señor estuvo a su lado, cómo el Señor le dio fuerza cuando todos lo habían abandonado, ¿qué más reconoce el apóstol Pablo? ¿Qué más testifica a Timoteo acerca de su situación que él estaba pasando? Él menciona en el versículo 18 y dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo estaba completamente seguro que Dios lo libraría. No solamente testifica de la fidelidad de Dios en el pasado, sino que tenía la confianza de que en el futuro sería de igual forma. ¿Qué confianza tan grande el apóstol Pablo tenía en Dios? ¿Tienes tú esa misma confianza? ¿Está tu confianza puesta en Cristo de tal manera que puedes testificar de cómo el Señor te cuidó, de cómo pudiste ver a ese Dios fiel en el pasado y de cómo estás viendo a ese Dios fiel ahora en el presente y que estás completamente seguro que en el futuro será de la misma manera porque nuestro Dios es fiel? Es parte de su carácter, su fidelidad.
Nuestro Dios no cambia. Pero aquí menciona el apóstol Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala. Ahora, ¿a qué se refiere con toda obra mala? Es toda obra que no sea la que Dios ha preparado para que anduviéramos en ella, como hemos mencionado o es conocido Efesios capítulo 2, versículo 10. Él nos ha salvado y ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, las obras malas, ¿sí? Como dice ahí, nos librará de toda obra mala, es toda obra que no sea la que Dios ha preparado para que andemos en ellas. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba seguro que Dios lo protegería para que él continúe andando en las buenas obras hasta el final de su vida. Es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él estaba seguro que Dios lo protegería, que Dios lo guardaría, para que él no se desvíe y no ande en obras, ¿sí?, malas o en pecados, en una vida pecaminosa, como habíamos estudiado en anteriores mensajes, de vivir en amor y no en pecado. El apóstol Pablo estaba seguro que el Señor lo iba a proteger, que el Señor lo iba a guardar para que él se mantenga firme, viviendo en amor y no en pecado, viendo de esa manera la fidelidad de Dios en su vida. Fíjense lo que reconocía el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice la siguiente manera: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El apóstol Pablo reconocía del Señor de que el Señor es fiel, porque él afirmaría a los creyentes de Tesalónica y los guardaría o los libraría del mal. Esa misma enseñanza o consejo que el apóstol Pablo le daba a otras personas, a otros hermanos de diferentes iglesias, lo estaba poniendo en práctica en su vida. Son en los momentos difíciles donde realmente vemos si nuestra confianza está puesta en Dios o no. Vemos que el apóstol Pablo, aquello que enseñaba, aquello que predicaba, lo estaba viviendo. Él les aconsejaba, él les animaba y les decía: no se preocupen, el Señor es fiel, Él lo guardará, Él los afirmará, Él los va a librar del mal. Si ustedes depositan su confianza en Él, si ustedes viven para Él, si ustedes guardan sus mandamientos, si ustedes cumplen con el propósito que el Señor les ha dado, Él los guardará del mal, Él los guardará del maligno. Y es eso lo que él estaba viviendo. Él reconocía que el Señor lo iba a librar de toda obra mala. Es más, no debería esto ser simplemente algo que nosotros tengamos y sepamos que sí, el Señor nos va a librar, sino que fíjense en Mateo capítulo 6, versículo 13, Mateo capítulo 6, en la oración modelo que Jesús daba, nos dice lo siguiente. Dice así, Mateo 6:13, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vemos que el Señor nos enseña que debemos de orar pidiendo la protección de Dios para que Él nos guarde del mal o nos guarde del maligno y no caigamos en las obras malas que el enemigo desea que hagamos. Recuerdas que hay una lucha constante entre nuestra carne, el andar en la carne y el andar en el espíritu. Que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, como bien habíamos estudiado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Hay esa lucha constante. Por eso necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Por eso necesitamos estar orando y debe ser parte de nuestras oraciones diarias el clamar a nuestro Dios pidiendo que Él nos libre del maligno, que Él nos libre de caer en las obras malas, de que Él nos libre de caer en pecado. Debemos de clamar a nuestro Dios para que Él nos afirme y nos mantenga firmes en hacer su voluntad. Reflexiona en tu vida.
¿Eres de orar y pedirle a Dios que te guarde del mal y de andar en las obras del maligno? ¿Cuándo fue la última vez que le clamaste a tu Dios pidiéndole que te ayude a poder vivir en su voluntad, que te ayude a poder cumplir con el propósito que Él te ha dado y no caer en pecado, no caer en las obras del maligno, sino el poder vivir en las obras que Él ha preparado tanto para ti como para mí? ¿Te das cuenta que muchas veces nos olvidamos de esto y no estamos clamando y pidiendo protección a nuestro Dios, que no estamos pidiéndole que Él nos pueda fortalecer, que Él pueda afirmar nuestros pasos? Pero también, si una persona está andando en malas obras o está andando en pecado, está viviendo en pecado, te pregunto, ¿habrá alguna manera de que pueda experimentar la fidelidad de Dios? ¿O cómo podría experimentar la fidelidad de Dios una persona que está viviendo en malas obras, que está viviendo en pecado, que ha caído y se ha apartado de los caminos del Señor? ¿Cómo podría experimentar la fidelidad de Dios una persona que está viviendo de esa manera? ¿Habrá alguna manera de que lo haga? Y la respuesta que podamos dar es sí. Hay una manera de que experimente la fidelidad de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice la respuesta. ¿Qué debería de hacer esa persona que está andando por malos caminos o está andando en las obras malas para poder experimentar la fidelidad de Dios? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice de la siguiente manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta de que sí hay una manera de que puedas experimentar la fidelidad de Dios si hoy estás andando en pecado? Y la manera de hacerlo es que tienes que arrepentirte y confesar tus pecados a Dios, ya que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si hoy estás andando en malos caminos, te animo a que puedas recapacitar, te animo a que puedas volverte a Dios, te animo a que puedas arrepentirte, que puedas buscar a tu Dios, que puedas pedirle perdón y comenzar a vivir para Él, para que puedas experimentar su fidelidad, ya que como dice en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Qué lindo es nuestro Dios, qué lindo es experimentar su fidelidad y que cada uno de nosotros la experimentamos a diario. Te pregunto, ¿qué pecados deberías de confesarle a Dios de corazón para experimentar su fidelidad al limpiarte? ¿Qué pecados hoy están siendo un obstáculo en tu vida para que no puedas ver las bendiciones de Dios en ti? ¿Qué obstáculos están habiendo en tu vida? ¿Qué pecados están obstaculizando de que tú no cumplas con tu propósito, con el llamado que Él te ha dado y de esa manera experimentar la fidelidad de Dios? Recuerda, hoy es el tiempo, hoy es el momento para que tú puedas arrepentirte y experimentes la fidelidad de Dios a limpiarte y perdonarte tus pecados. Si los reconoces, si se los confiesas, si te apartas de Él, de tus pecados y te vuelves a Dios. Pero también tenemos una gran responsabilidad como creyentes, una gran responsabilidad como iglesia, de que también el Señor quiere utilizar tu vida como también mi vida para que nosotros podamos mostrar su fidelidad a otras personas. En Hebreos capítulo 10, versículo 24, del versículo 23 al 25, vemos que una manera en la que Dios muestra su fidelidad a las demás personas es a través de la iglesia, es a través de los creyentes. ¿De qué manera? Motivando a los creyentes a que hagan o anden en buenas obras. El Señor utiliza la iglesia para animar a los hermanos a que no anden en las obras del maligno, sino en las de Dios. Y de esa manera también nos muestra su fidelidad.
¿Cuántas personas o a través de qué personas Dios te ha mostrado su fidelidad, su cuidado, su protección? ¿A través de qué personas Dios en estos momentos adversos y difíciles te ha mostrado que Él ha estado contigo? ¿A través de alguna palabra de ánimo, de algún hermano en la fe? ¿Al proveerte a través de alguien? Cuando estabas pasando por necesidad, por dificultades, a través de un mensaje, a través de un versículo bíblico, a través de personas que te han dicho que están orando por ti. ¿Te das cuenta que a través de cada una de esas cosas Dios ha estado mostrando su fidelidad en tu vida? ¿De que Él no te ha dejado solo? También te animo a preguntarte, a meditar, a que le preguntes a tu Dios, ¿con qué personas hoy Dios quiere utilizarte para que le ayudes a que deje de andar en malas obras y se vuelva a Dios? ¿Con qué personas hoy Dios quiere que tú puedas mostrarles su fidelidad a través de tu vida en otra persona? Animándola, guiándola, exhortándola a que pueda dejar tal vez de vivir de esa manera y que en ti pueda encontrar a ese Dios fiel, quien puede perdonarla si realmente se arrepiente de todo corazón. Aparte de estar seguro que el Señor lo libraría de toda obra mala, fíjense de qué más estaba seguro el apóstol Pablo. Dice ahí en el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Que el Señor, el apóstol Pablo estaba seguro que Jesús, que Dios lo preservaría para su reino celestial. El apóstol Pablo estaba convencido de la fidelidad de Dios y que si le tocaba partir, se iría a su presencia. Él confiaba en la promesa del Señor. Él confiaba que si él le tocaba partir, irse partir de este mundo, que se iría a la presencia del Señor, que el Señor lo iba a preservar para su reino celestial. Como dice este comentarista tan reconocido, este pastor Samuel Pérez Milo, dice lo siguiente: el martirio no es más que la puerta que se abre para ser desatado del cuerpo, partir de los sufrimientos y angustias en el mundo, para estar presente en el Señor. El apóstol había enseñado que las tribulaciones son asuntos temporales y limitados, mientras que las glorias futuras son eternas. Cuando la ejecución de la sentencia lo elimine del reino terrenal, entrará en el reino del disfrute eterno. Qué lindo es conocer estas promesas de Dios y qué lindo es poder tener la confianza de que tenemos a un Dios que es fiel y que cumplirá sus promesas. Y parte de esas promesas es que si tú vives para Él, no importa las dificultades, no importa las adversidades, como el apóstol Pablo mencionaba, las tribulaciones, los sufrimientos son temporales y son limitados, mientras que las glorias futuras son eternas en Cristo. El apóstol Pablo tenía esa confianza. Es más, él estaba tan seguro que él lo expresaba al hablarlo. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo vivía para cumplir con el propósito y llamado de Dios. Esa era su meta, ese era su objetivo. Él tenía eso trazado, ese era su enfoque. Cumplir con el llamado que Dios le había encomendado. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:8, él menciona y dice que prefería estar ausente del cuerpo y presente al Señor porque era muchísimo mejor. Él quería estar en este mundo, en esta tierra, solamente para cumplir con lo que Dios le había mandado hacer. El apóstol Pablo reconoció la fidelidad de Dios en toda su vida, tanto en el pasado, tanto en el presente, como también la fidelidad de Dios en el futuro, estando completamente seguro que el Señor lo iba a preservar y lo iba a guardar para su reino celestial, para que Él pueda estar una eternidad a su lado.
Por eso Él termina diciendo en el versículo 8, con esa seguridad de la fidelidad de Dios, de que tenemos a un Dios fiel, Él dice, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tener esa misma seguridad en tu vida de que Dios te preservará y te guardará para su reino celestial. Espera, si te toca hoy partir de este mundo, de que te irás a la presencia del Señor, porque has guardado su palabra, porque te has esforzado por cumplir y hacer su voluntad. Recuerda, el Señor es fiel y Él te preservará para su reino celestial. No hay nada más lindo que reconocer en nuestras vidas que tenemos a un Dios fiel quien nunca nos abandona y que podemos estar completamente seguros que nos preservará para su reino celestial. Y es por ese motivo y en agradecimiento que debemos de vivir todos los días esforzándonos por ser fiel a nuestro Señor Jesucristo y anhelando el poder escuchar esas tan anheladas palabras, que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos a un Dios fiel y debemos de imitarlo, siendo fiel a Él. El Señor es fiel. Él no te abandona, aunque todos lo hagan. El Señor es fiel y Él te preservará para su reino celestial. Oremos. Mi Dios, muchísimas gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por recordarnos que a pesar de los momentos difíciles, adversos que podamos estar atravesando en estos momentos, que podemos confiar de que tú, Señor, estarás con nosotros, de que no importa, Señor, si todos nos abandonan, tú nunca nos abandonarás. Gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido en todo este tiempo. Porque tú, Señor, hasta aquí has sido fiel y sabemos y estamos seguros, Señor, que continuarás siendo fiel con tu pueblo, con tu iglesia, con aquellos, Señor, que te aman, con tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder también ser fiel a ti, Señor, en nuestro diario vivir. Danos la fuerza y la fortaleza, Señor, para que podamos seguir viviendo y andando en aquellas buenas obras, Señor, que tú has preparado para nosotros. Gracias, mi Dios, por aquellas personas que están escuchando este mensaje. Obra, Señor, en sus vidas. Manifiéstate, Señor, para que ellos también puedan experimentar, Señor, tu fidelidad y puedan, Señor, gozarse y alegrarse y tener, Señor, esa paz que solamente tú nos puedes dar en momentos difíciles. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.